¿Qué tal? Sean bienvenidos a nuestra plática de hoy sobre cómo evaluar a nuestros pacientes con diabetes de manera remota durante esta pandemia por COVID-19. Algunos autores han publicado que tener diabetes o hiperglucemia no parecen ser predictores de una enfermedad severa en COVID-19. Otras publicaciones han reportado que la mortalidad en pacientes sin comorbilidades es del 1.4%. Es baja. Sin embargo, aquellas personas con enfermedad cardiovascular, la mortalidad llega a ser del 10.5%, en personas con diabetes 7.3% y en personas con hipertensión del 6.3%. Es por eso que la premisa debe ser reducir el impacto en este grupo de pacientes, logrando siempre un adecuado control glucémico y metabólico. ¿Qué pasa en los pacientes con diabetes descontrolada? Estos pacientes tienen alteraciones inmunológicas y deterioro celular. Entre ellas, cabe destacar la disminución de factor 4 del complemento, una respuesta alterada ante citocinas, quimiotaxis y afagocitosis. Asimismo, se ha reportado que algunos microorganismos tienden a ser más virulentos en un ambiente hiperglucémico. Sin embargo, estos defectos son reversibles con un adecuado control glucémico. Es por eso que necesitamos evaluar a nuestros pacientes de manera remota. Y actualmente, gracias a la telemedicina, esta se ha convertido en una herramienta para apoyo en pacientes de alto riesgo. Es importante que los pacientes sepan que existen varias maneras de comunicarse con profesionales de la salud. Existen diferentes plataformas de videocomunicación, incluso se pueden realizar actualmente videollamadas y el teléfono siempre está disponible. ¿Qué podríamos evaluar en estos pacientes? Hay puntos clave a considerar durante esta evaluación de manera remota. Número 1. Evaluar la principal causa de consulta, saber qué es lo que más le está preocupando a nuestro paciente o qué síntomas tiene. Y si existen sobre todo síntomas respiratorios en el paciente o incluso en familiares cercanos. También puede ser que estemos ante un paciente que requiera manejo de síntomas respiratorios leves o moderados, o peor aún, que tenga ya síntomas severos. Pero también podemos estar ante un paciente que tenga solamente necesidad de una consulta de seguimiento de control de diabetes, esto es que no tenga síntomas respiratorios. Revisemos cada uno de ellos. En cuanto al paciente que requiere manejo de síntomas respiratorios leves o moderados, lo más importante es continuar con el programa Quédate en casa. Recordemos que el aislamiento es uno de los principales factores que nos va a ayudar a detener la propagación de este virus y sobre todo se requiere de 14 días para que esta propagación se detenga. Un consejo muy importante es tener suficiente medicamento para continuar el tratamiento de su diabetes, hipertensión, dislipidemias, distiroidismo o cualquier otra enfermedad que pueda tener el paciente. Y recordarle que siempre está disponible el contacto con profesionales de la salud, ya sea con llamada telefónica, mensajes SMS, por correo electrónico, WhatsApp o incluso cualquier plataforma de videocomunicación. Sobre todo, tenerlo muy presente en caso de empeoramiento de los síntomas. Asimismo, en esta videoconsulta es importante recordarle al paciente que la glucosa se puede elevar de manera normal ante cualquier infección, pero por ello debemos conocer cuáles son estas medidas a implementar durante acciones en días de enfermedad. Entre ellas, continuar tomando su medicamento para el control de la glucosa o incluso seguirse aplicando la insulina, medir sus niveles de glucosa cada 3 o 4 horas para evaluar la progresión de los niveles de glucosa, mantenerse bien hidratado, suspender el ejercicio principalmente si la glucosa se encuentra por arriba de 250 miligramos por decilitro y verificar la presencia de cetonas, sobre todo en aquellos pacientes con diabetes tipo 1. Punto muy importante, evitar automedicarse o suspender el tratamiento habitual. Por eso es que es mejor que se comuniquen inmediatamente con su médico tratante. Sabemos que ante síntomas, uno de los medicamentos más utilizados son los AINES. Ha habido algunos estudios in vitro que sugieren que estos medicamentos pueden tener algún efecto en cuanto a disminución en la producción de anticuerpos o algún efecto antiviral. Sin embargo, estos trabajos han tenido múltiples factores confusores en los cuales estos pacientes que habían estado tomando cualquier tipo de AINE, pues eran pacientes con síntomas mucho más severos y que tenían más síntomas. Sin embargo, sabemos actualmente que una adecuada hidratación y el uso de acetaminofén son el tratamiento más seguro en caso de que se tenga esta duda.
pero hasta este momento no hay evidencia suficiente para retirar el uso de ningún AINE en específico. Si estamos ante un paciente que requiera manejo de síntomas respiratorios severos, esto quiere decir en caso de fiebre, tos, cefalea o disnea, entonces se requiere una evaluación mucho más apropiada. La exploración física remota puede ser un poco difícil, sin embargo, el uso de instrumentos en casa, como el hecho de que el paciente tenga un termómetro, un esfigmomanómetro, un oxímetro de pulso o su glucómetro, son herramientas que nos pueden ser de gran utilidad en este momento. Y actualmente el uso de teléfonos o relojes inteligentes nos ayuda mucho para saber cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial o algún otro parámetro de valoración que se requiera en este momento. Sabemos que no son realmente el instrumento más confiable, pero en este momento, si eso es con lo que se cuenta, nos van a servir. Siempre revisar la posición del paciente, ver si se encuentra sentado, acostado, si se encuentra con adecuada posición, la coloración de la piel, rubicundez, palidez y cianosis, que aunque pueden ser difíciles de evaluar según la luz que esté dando ante la cámara, de cualquier manera podemos darnos una idea y preguntarle directamente al paciente cómo nota su piel. La congestión faríngea también a veces puede ser difícil de evaluar por video, sin embargo recordemos que esta congestión en pacientes con COVID-19 se presenta en el 2% de los pacientes. Y punto muy importante, registrar siempre en las notas lo que se pudo y no se pudo evaluar de manera correcta. Cuando tenemos que evaluar esta cuestión respiratoria, no solamente se trata de ver al paciente, sino preguntarle si tiene dificultad respiratoria, si hay dificultad para hablar, si respira más fuerte o más rápido, porque finalmente si presenta esta dificultad para respirar o incluso hay hipoxia, el paciente requiere acudir inmediatamente al servicio de urgencias para un tratamiento con oxígeno suplementario. Y en el caso de pacientes con diabetes que estén en tratamiento principalmente con metformina o inhibidores de SGLT2, se sugiere suspender este tratamiento hipoglucemiante e iniciar tratamiento con insulina para el control glucémico. Puede ser que también estemos ante un paciente sin síntomas respiratorios y solamente estemos dando una consulta de seguimiento en control de diabetes. Siempre lo primero será preguntarle si tiene algún síntoma o cuál es su principal problema o necesidad de consulta y después de ello hacer conciencia de los principales factores que se han asociado a una peor evolución en COVID-19, entre ellos el control de la glucosa, de la presión arterial, el peso y la edad avanzada. Obviamente platicar sobre estos factores sin generar miedo en el paciente, puesto que estos son factores que al estar bien controlados no incrementan el riesgo en pacientes con COVID-19. Y remarcar siempre la importancia de mantenerse en metas de control. En cuanto al control glucémico, sabemos que idealmente debe realizarse con la medición de hemoglobina glucosilada, donde un valor por abajo de 7% nos habla de una diabetes bien controlada. Sin embargo, en este momento puede ser difícil de evaluar, ya que requerimos que el paciente salga de su casa, vaya a un laboratorio para toma de sangre y debido al aislamiento que se debe tener en este momento, lo más seguro sería realizar esta evaluación del control glucémico con glucometrías capilares, recordando las metas en donde la glucosa preprandial, que esto quiere decir antes de desayunar, antes de comer o antes de cenar, idealmente debe estar entre 80 y 130 miligramos por decilitro, o 2 horas después de los alimentos que sea menor a 180 miligramos por decilitro. Cuando estamos fuera de estos parámetros, se sugiere ajustar el tratamiento hipoglucemiante según convenga. En cuanto al control de la presión arterial, si el paciente tiene un esfigmomanómetro, solicitar que monitoree su presión 2 veces por semana para alcanzar esta meta que sea menor a 130/80 milímetros de mercurio. De lo contrario, ajustar el tratamiento antihipertensivo según convenga. Ha habido varias publicaciones en cuanto al uso de IECAS y de ARA2. Esto es más que nada porque el virus utiliza receptores de ECA para unirse a las células epiteliales del pulmón, intestino, riñón y del endotelio vascular. El virus reduce la disponibilidad de isoenzimas, disminuyendo la acción vasodilatadora de la angiotensina. Con esto se incrementa la actividad de la angiotensina 2 en su receptor, causando un incremento de factores inflamatorios, daño pulmonar y falla pulmonar aguda.
Asimismo, el bloqueo de la actividad de la angiotensina 2 en su receptor incrementa a ECA, lo cual facilita aún más la entrada del virus. Sin embargo, según las indicaciones de la Asociación Americana de Cardiólogos, en pacientes bien controlados, quitar o cambiar el antihipertensivo podría predisponer a un descontrol de la presión arterial e incrementar el riesgo cardiovascular. Es por eso que se sugiere continuar el tratamiento antihipertensivo e individualizar la decisión de cambiar o retirar el fármaco en pacientes de alto riesgo de acuerdo a la función renal y al estado clínico. Otra meta importante, el control de peso. Es necesario que el paciente continúe con su plan de alimentación y ejercicio. Una alimentación balanceada asegurará que el paciente obtenga nutrientes suficientes para el metabolismo de macronutrientes como glucosa, lípidos y control de peso, pero también vitaminas y minerales necesarios para el sistema inmunológico, por lo cual no es necesario que el paciente esté con suplementos alimenticios adicionales. Por otro lado, el ejercicio mejora el sistema inmunológico y ayuda también a mejorar el estado anímico que puede verse alterado durante esta pandemia. El seguimiento del control de peso puede realizarse cada semana, nuevamente haciendo uso de alguna báscula que el paciente tenga en su casa. Y finalmente, dejar de fumar, ya que las toxinas del cigarro dañan a los neumocitos y facilitan también la entrada del virus. Y un punto importante, la vacunación. Recordemos que el paciente con diabetes requiere un esquema de vacunación principalmente contra influenza y contra neumococo, ya que esta es una medida de prevención que ha mostrado disminuir la posibilidad de infecciones bacterianas secundarias o neumonías atípicas. Sin embargo, puede no ser en este momento el mejor momento para vacunarse, ya que no existen datos sobre vacunación en el momento de esta pandemia. Es así como estos serían los principales puntos a considerar durante una evaluación. Sin embargo, podemos también tener un paciente que requiera una evaluación de primera vez, donde los puntos necesarios serían hacer una historia clínica breve y dirigida y sistematizar el registro de nuestros indicadores. La historia clínica, por el momento, lo más importante es prevenir la infección por COVID-19. Por ello debe ser dirigida hacia estos factores. Interrogar obviamente la edad, si tiene comorbilidades, el tratamiento previo y el tratamiento actual, cuál es su principal molestia y la evaluación de glucemias, presión arterial, del peso y saber si fuma o no fuma. Y obviamente, dependiendo de las respuestas del paciente, hacer el ajuste necesario y solicitarle que se haga las mediciones de presión arterial o de glucometrías que puedan ser evaluadas posiblemente una semana después de esa primera consulta. Y finalmente, sistematizar el registro de estos indicadores. Es muy importante obtener información sobre la evolución de la enfermedad, ya que es una gran herramienta para analizar y establecer estrategias. En esta situación sin precedente, el registro de los indicadores de atención es vital. Por eso, nuestra sugerencia es llevar una base de datos en la cual se tenga registros sobre la edad, el sexo, personas en contacto, que serían si esta persona está con familiares o con cohabitantes. Y también la vía de comunicación puede ser un dato relevante para llevar estos registros. El tiempo de evolución de la diabetes y el tratamiento actual que estén llevando, fecha y registro de parámetros metabólicos, esto es, del último que tengan registrados, que puede haber sido hace 3 meses, y los nuevos que se estén realizando para el seguimiento de sus consultas. La situación actual de comorbilidades y el tratamiento que lleven, y cuánto tiempo ha estado en aislamiento, si tiene síntomas respiratorios y el desenlace de estos síntomas. Y podemos terminar comentando que la tecnología actualmente es una herramienta muy importante, especialmente en esta pandemia, que nos puede ser de gran utilidad para tener contacto con el médico y que en cierta manera es de gran ayuda, aunque no la ideal, pero sí para poder llevar una exploración física con aparatos habituales y relojes o teléfonos inteligentes. Recuerden siempre que lo primero a evaluar es la principal causa de consulta del paciente y posterior a ello interrogar síntomas respiratorios. Y en la manera de lo posible, dar información adicional para el cuidado del paciente y de los cohabitantes. Muchas gracias.